Continuamos ahora con la resolución analíticas de los sistemas de fuerzas. Primero, veamos que tenemos acá un par de ejes coordenados X e Y y en él tenemos dibujadas las fuerzas P1, P2 y P3. La fuerza P1 tiene un ángulo de inclinación alfa 1, la fuerza P2 un ángulo alfa 2 y la fuerza P3 un ángulo alfa 3. Y acá se puso ahí la resultante con un ángulo alfa resultante. Sea el sistema de fuerzas concurrente en el punto O, para descomponerlo analíticamente vamos a referir a un sistema ortogonal de ejes. A cada una de las fuerzas vamos a descomponer según el eje X e Y. O sea que P1, para descomponerla según el eje Y, voy a tener que multiplicarlo por el seno del ángulo alfa 1 y así sucesivamente para P2 y P3. Si nosotros sumamos las fuerzas que obtenemos sobre el eje Y, vamos a obtener la resultante en Y, una de las componentes de la resultante. Esta ecuación nos va a dar la magnitud Y y el signo de la componente de R sobre el eje Y. Y la proyección del eje X será P1, pero ahora ya no por el seno, sino por el coseno de alfa 1. P2 por el coseno de alfa 2 y P3 por el coseno de alfa 3. Si sumamos todas las componentes sobre el eje X, voy a tener la resultante en X. Luego, ¿qué vamos a hacer con esas dos componentes de la resultante que están una sobre el eje X y la otra sobre el eje Y? La vamos a tomar por separado y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la componente más el cuadrado de la otra componente, raíz cuadrada, va a ser igual al módulo de la resultante. O sea que va a ser la hipotenusa de ese triángulo formado por Rx y Ri. Luego, Ri sobre Rx va a ser igual a la tangente del ángulo de la resultante. Luego despejamos el valor de la tangente y me va a quedar como arco tangente de Ri sobre Rx. Podemos componer sistemas de fuerzas no concurrentes, ¿sí? Sistemas de fuerzas no concurrentes. Fíjense que la resultante va a ser calculada de la misma manera. O sea que voy a tener la resultante en X va a ser igual a la sumatoria de todas las componentes en X de la fuerza. La resultante en Y va a ser igual a la sumatoria de las componentes según el eje Y. Y la resultante total va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes, aplicando Pitágoras. Lo único que me va a faltar es la posición de la resultante, y para ello usamos el teorema de Varignon. El teorema de Varignon dice que es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas parciales. O sea, el momento de la resultante es igual a la sumatoria de cada una de las fuerzas por su distancia. O sea que acá nosotros podríamos decir, acá cada una de las fuerzas tiene su ángulo de inclinación con respecto a un eje X, P1, alfa 1, P2, alfa 2, P3, alfa 3. La posición de R se calcula determinando su distancia a un punto cualquiera. Y ahí tomamos el punto C, por ejemplo. Entonces, más abajo nos paramos en el punto C y medimos las distancias perpendiculares de cada una de las fuerzas. P1 por la distancia 1, P2 por la distancia 2 y P3 por la distancia 3. Entonces de ahí, ¿qué voy a desconocer? Lo que no conozco es el valor de R, ¿sí? R. No sé cuál es la distancia desde el punto C hasta donde estaría la resultante, ¿sí? O sea que no sabemos dónde está la resultante.
Sí vamos a conocer cuánto vale la resultante. Lo que no conozco es dónde está ubicada. Entonces despejamos R. O sea que acá hacemos la sumatoria, la dejamos arriba y esta R la pasamos abajo. Y despejamos el valor de la R. Generalmente se descompone cada una de las fuerzas en dos direcciones aplicándose Varignón en las dos direcciones. O sea que algunas veces descomponemos así y descomponemos en las dos direcciones. Fíjense que si nos paramos acá en un punto, voy a tener en el punto aquí donde está este punto X, y ahí estuviera el punto, podemos medir P sub 1i por la distancia, P sub 2 por esta distancia, o P sub 3i por la distancia. Y encontraríamos dónde estaría ubicada la resultante en i con respecto a un punto que está ubicado acá. ¿Sí? Las componentes en X, ¿por qué no las tomo en este caso? Porque las componentes en X pasan por donde nosotros estamos parados. Esa podría ser una simplificación de aplicar el teorema de Varignón. Bueno, dejamos acá nomás